De nuestra época escolar todos recordamos muy bien al valiente gladiador Espartaco, que una vez encabezó un levantamiento de esclavos en la antigua Roma. Algunas de las lecciones pueden incluso recordar al pueblo de Espartac, los tracios. ¿Quiénes eran estas personas? ¿Cómo y a dónde fueron? Ahora les contaré todo en detalle, amigos míos. Entonces, los tracios citaron símbolo 1 FB3 kappa omicron tonos sigma nos llegan a conocer por primera vez a partir de fuentes griegas antiguas. Por ejemplo, Homero escribe sobre ellos, hablando de los guerreros tracios que intentaron ayudar a la sitiada Troya. Sabemos mucho sobre los tracios por la descripción del historiador Jenofonte, quien habla de los tracios como hombres altos, guapos, de cabello rubio y ojos azules. Heródoto hablaba de los tracios como hombres corpulentos y barbudos que adornaban sus cuerpos con innumerables tatuajes. Llevaban sombreros de zorro o de perro y se ataban mechones de pelo en la parte superior de la cabeza. Se sabe con certeza que los tracios vivieron aquí, en el territorio de la moderna Turquía europea, el sur de Bulgaria y el extremo norte de Grecia. Por cierto, toda la región todavía se llama Tracia. Los tracios también se establecieron en la parte noroeste de Asia Menor, Bitinia. Los tracios pertenecían al mismo grupo de pueblos indoeuropeos que usted y yo. Algunas palabras supervivientes de su lengua muerta, escritas en letras griegas y latinas, nos resultarán bastante comprensibles. Por ejemplo, Nitaro y niño microntonos sigman berincos guitarra rasgeo dinupula el melón. Y sí, todos conocemos muy bien la palabra Tracia. Espartaco proviene del tracios paras lanza más portacos famoso, es decir, famoso por su lanza. Por cierto, los tracios nunca representaron a un solo pueblo, solo un grupo de tribus guerreras. Aún no está claro si los dacios que vivían en el territorio de la actual Rumania eran tracios, y qué otros pueblos pueden ser parientes cercanos de la etnia tracia, los albaneses, los armenios, los griegos o incluso los bálticos y los eslavos. En el mundo antiguo, los tracios eran conocidos como magníficos guerreros a quienes les encantaba lanzar incursiones contra sus vecinos, y a menudo acudían a sus vecinos como mercenarios. Por ejemplo, en 540 c, el tirano Peisistratus, con la ayuda de los tracios, tomó el poder en su Atenas natal. Los tracios lucharon bien con dagas, espadas de 2 manos y dardos. Dispararon enormes piedras al enemigo con una honda. Se cubrían en batalla con escudos de piel en forma de media luna. Bajo la influencia de sus vecinos del norte, los escitas adquirieron sus propios arqueros a caballo. No es casualidad que los lingüistas deriven el nombre de tracios de una raíz antigua traso, molestar, interferir. Bueno, el viejo Espartaco resultó ser un oponente tan fuerte de Rome. Sus tierras finalmente pudieron ser conquistadas por los reyes persas Darío y Jerjes que atacaron los Balcanes. Y Alejandro el Grande, que partió para conquistar Asia, se vio obligado a firmar una especie de pacto de no agresión con los tracios. Los tracios crearon el poderoso reino odrisio que desplegó decenas de miles de guerreros en el campo de batalla. Los romanos comenzaron a luchar seriamente con los tracios ya en el siglo II c, subyugando a Macedonia. Los guerreros tracios asaltaban regularmente las posesiones romanas. Los generales romanos finalmente conquistaron la Tracia, amante de la libertad, recién a principios de nuestro siglo, y posteriormente utilizaron a los tracios conquistados como tropas auxiliares en su ejército, ubicándolos incluso en la lejana Gran Bretaña. Por cierto, además de Espartaco, la historia conoce bien a otra persona de Tracia, Cayo Julio Bertracio, quien se convirtió en el emperador soldado romano. Se trata simplemente de Maximino y el Tracio, que gobernó entre 235 y 238. Es cierto que Maximin no era un verdadero tracio por nacionalidad. Su padre era gótico y su madre era alana. El dios supremo de los tracios se llamaba Zalmoxis. Como escribió Heródoto, los tracios le ofrecían cada año un sacrificio humano al mejor guerrero de la tribu. De los tracios, lo más probable es que los griegos heredaran el culto al dios del vino Dioniso. Según la leyenda, el cantante de dulce voz Orfeo también procedía de Tracia. Los tracios no construyeron grandes ciudades. Se conformaron con asentamientos fortificados en las cimas de las colinas,
donde vivían en pequeñas casas de madera. Su primera ciudad, Septópolis, en el centro de la actual Bulgaria, fue construida según el modelo helenístico y recibió el nombre de su amada ya en el año 300 a.C. por el rey Septo III. Los tracios practicaban la poligamia. Tras la muerte de su marido, su amada esposa se vio obligada a ir con su marido al mejor de los mundos. A menudo, las esposas de un hombre echaban suertes para ver quién sería. La ganadora se impuso las manos en el entierro del hombre, y las damas perdedoras estaban tristes por no haber recibido tal honor. Heródoto nos dijo que los tracios no eran reacios a comerciar con sus hijos, también vendían bebés como esclavos en países lejanos. Y las muchachas tracias consideraron el honor como un asunto vergonzoso. En la primera oportunidad se apresuraron a deshacerse de él. Con el primer hombre adecuado que te encuentres. No se sabe con certeza qué pasó exactamente con los tracios y cuando finalmente desaparecieron de las páginas de la historia. Existe una versión de que estas tribus, habiendo sido conquistadas por el Imperio Romano a principios de nuestra era, se mezclaron con los romanos y los griegos y cambiaron parcialmente a las lenguas de los vencedores, y luego fueron rematados con la llegada de los eslavos a estos lugares alrededor del siglo V. El hecho de la comunicación entre eslavos y tracios queda claramente indicado, por ejemplo, por el nombre de la ciudad búlgara de Plovdiv. Proviene de la lengua tracia, donde la ciudad se llamaba Pulpudeva, y no de los romanos ni de los griegos, que la llamaron Filipópolis. Hoy en día, ciertamente, la sangre tracia corre por las venas de muchos búlgaros, griegos, rumanos, serbios, albaneses y de muchos otros pueblos balcánicos.